Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Toaru Mayutsu no Index ni de Date Alive. Inspirado en la historia, Misfortune no One Sees. Until Now. Por lo que, los que han leído su historia notarán que hay algunos diálogos similares. Eso se debe porque no había mejor forma de reaccionar que la que puso él. Por ello este capítulo está en sí basado en el suyo. Ojo solo algunas partes. Entonces, ¿qué vamos a ver en Tesan? Dice Westcott. Interesado por este giro de los acontecimientos que ni siquiera Belcebú pudo prevenir. Todos estaban preocupados de que verían. Algunos más preocupados que otros ya que estas visualizaciones incluirían a cierto peli azul querido por muchas y conocidos por muchos. Y como este mismo no estaba en la sala. La preocupación de los espíritus y cierta analista es enorme. Para decirlo en términos simples verán la pelea de Sido contra una diosa. ¿Qué? Todos exclamaron sorprendidos, incluso Reine estaba sorprendida con lo que dijo Ente. Debes estar bromeando. Oni-chan puede tener experiencias enfrentándose a espíritus. Pero una diosa es demasiado, declara enojada Kotori. Estoy de acuerdo con Imouto. Los dioses en los animes siempre son muy poderosos. Es imposible que el chico pueda vencerlos, dice Nia siendo honesta. Ese Sido-san puede vencerla. Yo confío en él, decía Yoshino con timidez pero segura de ello. Jejejejeje. Yoshino cree. Que cada vez tienes más confianza, Yoshino. Muku está de acuerdo con Yoshino. Solo tenemos que confiar en Nushi-sama. Como siempre lo han hecho y como lo he hecho, decía Mukuro con total confianza. Sido ganará. Incluso si perdiese. Sido no se rendirá en su pelea. Como nunca se rindió con nosotras, Tojka habla con completa confianza en Sido. Me sorprende que dijeras algo sensato. Pensé que solo pensabas en Pan Kinako, Origami le decía burlándose de ella. Tobichi Origami. Comillas. Mamá. Tranquilícense, chicas. Pero Tojka tiene razón, solo debemos ver y confiar en Sido, decía Miku. Kukukuku Sido será el vencedor. Es lo que se espera de la persona que conquiste, Kaguya dice alegremente. Corrección. De la persona que te conquisto, decía Yuzuru monótonamente. Comillas. Algo que necesitamos saber antes de ver la visualización Ente, decía la analista Reine. Aunque se le podía notar un poco de preocupación en su voz. Seguramente se podría decir algunas cosas. Antes de comenzar, en ese universo Sido no tiene ninguna hermana, viendo a Kotori y Mana. Kenii-san, Oni-chan no es mi hermano, exclamaron alertadas. Ignoraron su grito. Los espíritus, no existen ahí. Pero ustedes sí. Así que no se preocupen. En ese universo existen dos potencias que predominan en ese mundo. La magia y la ciencia. ¿Ciencia? Todos podrían entender que si existiera la magia sería algo que predomine. ¿Pero la ciencia? Los confundió a todos. Dado que en ese universo la ciencia está más avanzada que en su mundo. La ciencia ha logrado avanzar hasta una etapa en la cual pueden desarrollarse habilidades spers. ¿Esper? ¿Qué son las habilidades spers? Dijo una nerviosa Natsumi. Son habilidades generadas gracias a la una energía débil que inconscientemente producen los spers. Según características como la frecuencia e intensidad del campo es posible mediante análisis científicos determinar la realidad personal y conductas de un Sper. Algunos ejemplos de habilidades Spers. El Accelerator, One Way Road, es la habilidad de cambiar de dirección cualquier fuerza u objeto que entra en contacto con la piel. Ya sea un ataque de un Sper o bien los sonidos del aire. En otras palabras, la capacidad de controlar los vectores. El Electromaster, Electricity User, es la habilidad de crear y manipular la electricidad. Incluso permite crear magnetismo mediante las corrientes eléctricas a través de metales. El Teleport, Spatial Movement, es la habilidad con la que un Esper puede transportar materia a través del espacio de forma instantánea. Se sabe que hay 4 subtipos. Teleport, Move Point, Kill Point y Mass Teleport. Entre otras muchas habilidades. Además se dividen en niveles.
Los niveles son el sistema de clasificación para determinar el grado de desarrollo de habilidades de los estudiantes implementado en Ciudad Academia. Van desde el nivel 0 al nivel 5, siendo nivel 5 el más fuerte y el nivel 1 más débil en la clasificación. Aquellos que no tienen capacidad para emitir no pueden tener habilidades físicas. Se clasifican en nivel 0. Fufufufu, eso es interesante sabiendo que Sido es de ese universo y peleará contra una diosa. ¿Qué habilidad Esper tiene y qué nivel es? Decía Kurumi curiosa por el poder de Sido. Nivel 0. Comillas. Es broma. ¿Cierto? Preguntó enojada Kotori. Incluso un suicida no iría a pelear así, ni a declarar hechos. ¿Acaso Itsuka Sido es idiota? Para enfrentarse a una diosa. ¿Cuando no tiene ningún poder? Exclamó extrañada Ellen. Los espíritus querían protestar. Pero ellas mismas han presenciado cómo Sido a veces se tira de frente a la batalla. Por lo que no tienen cómo. Bueno, digamos que no va del todo desarmado. Todos miraron confundidos eso último mencionado. Estén atentas por cualquier cosa que se muestre en pantalla, podrían ayudarnos a futuro, decía Westcott hacia Artemisia y Ellen. Entendido. Bueno. Sin más relleno, empecemos con la visualización. Comienzo de escena. Infinitos infiernos. Con solo esa frase les gelo la sangre a todos los espíritus. Reine e incluso a Artemisa. A pesar de que Ellen y Westcott no les importa que le pase al chico. No pudieron evitar sentirse un poco incómodos con esas palabras. Ah. Ja 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 ja. La chica de cabello rubio vestida como una bruja de un viejo cuento de hadas echó la cabeza hacia atrás mientras se reía. Histéricamente. Y luego. Se llevó la mano a la cuenca del ojo derecho y comenzó a sacar un objeto largo y delgado. ¿Por qué no podemos ver a la chica? Natsumi exclamó. Claramente sabían que era una chica, pero por alguna razón Ente no mostraba quién era. Esperen unos momentos y se revelará quién es. Todos asintieron de mala gana. Parecía un bastón. O no. Tal vez una lanza. Pero eso no estaba del todo bien. Más específicamente la lanza de Gungnir. Gungnir, exclamaron Westcott, Ellen, Artemisia, Nia, Yuzuru y Kaguya. Kurumi. Nia. Kagura. Yuzuru y Kurumi, ¿por qué tanto conmoción? Pregunta Tojka sin entender por qué están tan alteradas. Lo más probable es que sea un arma muy poderosa de la diosa que peleará contra Sido, Kotori. Pudo llegar a esa conclusión. Si las personas que reaccionaron con ese nombre son los espíritus que tienen cierta afinidad con el anime. Ciertamente debe ser un arma muy poderosa si reaccionaron así, Origami estaba de acuerdo. Saliendo Nia primero de su estupor. No lo entienden. Esa es la lanza de Odin, el dios nórdico, y es una arma extremadamente poderosa. Además de entender que la diosa que peleará con Sido es Odin, en versión femenina, Nia exclamó choqueada. Oh, eso es raro. ¿Pero también significa que Nii-sama peleara con alguien muy poderosa? Comillas. Preocúpense después. Ahora sigamos observando esto. Artemisia habló seriamente. Estaba interesada en esta diosa. El chico frente a ella se quedó sin palabras. Ya que sabía exactamente lo que era. No importa si tengo 100% de éxito o fracaso ahora. Tendré ambas soluciones a la vez. De cualquier manera, soy un dios mágico completo. OTHINUS. Itsuka Sido simplemente le gritó a la chica mientras todo su mundo se derrumbaba sobre él. No. Eso ni siquiera ha comenzado a suceder todavía. A los espíritus les dio una mala sensación eso último. Si esto. La diosa mágica Ocinus estaba molesta por los gritos del niño. Ella no lo demostró. Ella simplemente giró su lanza recién descubierta y apuntó hacia los cielos y entonces. ¿Sabes? Estas pequeñas peleas son tan problemáticas. Así que, luego se volvió a Sido y le dio una sonrisa escalofriante. Creo que acabaré con este mundo. Y exactamente como se anunció. El mundo había terminado. ¿Qué? Comillas. Todos en la sala gritaron eso. ¿Estás bromeando? Eso lo llamo hacks, gritó enojada Nia. Pero eso es imposible. ¿No? Preguntó Yoshino asustada.
Negación. La prueba está enfrente. No podemos negar lo que vemos ahí. Incluso si es absurdo, respondió. Todos estaban muy sorprendidos, habían visto con sus propios ojos cómo la diosa todavía desconocida había destruido el mundo. Reine se mantuvo en silencio ante tal prueba de poder mostrada. ¿Hay alguien capaz de eso en nuestro mundo? Origami preguntaba muy seria. Sí. Nuevamente en la sala cayó el silencio al haber escuchado esa respuesta. Algunos suponían que la única capaz de hacer eso era el espíritu de origen. Pero incluso tenían dudas de si ella era capaz. Ya no más preguntas. Sigamos observando. Todos prestaron total concentración a la pantalla para ver qué sucederá con Sido. El mundo negro. Oscuridad. Oscuridad total y absoluta. ¿Dónde está Shin?, susurraba bajo Reine. Desde el inicio de esta historia había estado muy estresada. El no poder saber dónde está Shin. Si está a salvo o en problemas, y ahora esto. Le ha estado agotando mucho. Sido, Nii-san, o Ni-chan, todas estaban preocupadas. Eso fue lo que lo despertó después de la declaración en cascada del dios mágico. Estaba acostado boca arriba, con los brazos extendidos, tratando de comprender el abismo de oscuridad que llenaba su visión. Después. Fallaste. Una voz definida vino a él. ¿Uno qué? Por supuesto. Reconoció. Ocinus. ¿Dónde no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Sido dijo esto en voz baja mientras localizaba a la chica a un lado. A una corta distancia. Te lo dije. ¿No? Destruí el mundo. Y no. No estoy hablando solo de los sargazos. La bahía de Tokio o la Tierra. Destruí todo el universo. Bueno. Excepto yo y tú, ¿qué eres? Mierda, alguien exclamó. Nadie intentó ni siquiera corregirlo y nadie sabe quién fue. Sorprendentemente esa persona fue Yoshino. Eso demuestra lo jodida que está las cosas. No. Sido se levantó y miró a su alrededor. Luego le dio la espalda a la niña y se escapó de ella. Huyó de este problema. Intentó huir del insoportable malestar que estaba sintiendo. Pero eso no desaparecería pronto. No. Corrió y corrió sin parar en el abismo negro como boca de lobo ante él. Esperando más allá de toda esperanza que todo fuera una mentira. Que aún pudiera encontrar el camino de regreso. No. Maldita sea. No podía aceptar esto. No podía permitir que esta fuera su realidad. Mierda, chico. La tienes difícil. Nia no podía imaginarse el dolor que debe estar sintiendo en ese momento. Y eso lo dice alguien que fue torturada 5 años sin descanso, pensó Ente. Artemisia no sabía por qué, pero se sentía mal por el chico. Y por alguna razón arrepentida. Reine era la que peor estaba entre todas las que se preocupan por Sido. Suenas tan roto, Shin, susurró Reine para sí misma. Ella sentía que el dolor de ese Shin era hasta cierto punto similar a ella cuando también perdió su mundo en la persona que amaba. Preocupación. Sido. ¿Va a sufrir aún más? Ente-san. Comillas. Ente se mantuvo en silencio. Veo. Sido continuó caminando por una cantidad de tiempo que no recordaba. Después de vagar por lo que pareció una eternidad. El chico llegó a una conclusión. Solo necesito volver al único punto de referencia en este lugar. Y ese sería. Con eso. Sido se dio la vuelta y regresó por donde vino. Eventualmente. La vista de la chica con largo cabello dorado llenó su visión. Oh. Pensé que te habías ido y muerto en alguna parte. Debe haber algo que pueda hacer. No hay nada ahí fuera. Aún así. Volveré a mi mundo. El que desapareció. Me encontraré con la gente que conozco de nuevo. Comillas. Sido, Tojka exclama suavemente, sorprendida por lo determinado que tenía Sido para volver con todas. Ellen no iba a negar que el chico tenía espina en no desesperarse ante lo que tenía adelante. E intentar buscar una salida. Le daría un punto por eso. Ara. Si eres tan apasionado. Podría enamorarme, decía Kurumi en broma. Pero no totalmente. Nunca, gritaron todas las enamoradas de Sido. Ese comentario despertó las alarmas de todas las espíritus que no pudieron evitar sentirse de cierta forma atacadas por lo que dijo Kurumi.
así olvidándose del pequeño detalle de que Kurumi debe enamorarse para poder sellarla. Fu. Westcott estaba entretenido por la determinación del chico. Ya había entendido hasta cierto punto dónde iría esto. Por lo que quería ver cómo Itsuka Shido caía en desesperación. Ozinus lo miró con una mirada aburrida. En ese momento Ente les dejó ver la verdadera identidad de Ozinus. Todos se habían quedado en silencio, todavía estaban impactados por tal revelación. Hasta Artemisia, con un rugido de odio, Origami fue a atacar a Artemisa con ganas de matarla por lo que le había hecho a Shido. Y como si fuera una señal, todas las espíritus menos Yoshino, Natsumi, que estaban llorando por lo que le estaba pasando a Shido. Kurumi, que a pesar de estar enojada sabe que no debería actuar, y Reine, que a pesar de querer destripar a Artemisa sabe que no debe atacar y darse a conocer. Y por el otro lado Ellen y Westcott se paran para proteger a Artemisia, que seguía choqueada al enterarse que ella era la que estaba haciendo sufrir al chico, que por alguna razón le dolía muchísimo ver que su otra yo lo estaba haciendo. Alto, se había detenido el tiempo. Incluso congelados estaban conscientes. Pero incluso que Kurumi esté congelada cuando es su especialidad, demostró que Ente no es broma y no se le debe enojar. Así que a regañadientes volvieron a sus sitios cuando el tiempo volvió a moverse. Que quede claro que no aceptaré peleas. ¿Entendido? Comillas. Todos se seguían mandando miradas. Entendido. Hai. Yue. Dejaré como Ozinus a Artemisa. Por el simple hecho de que su nombre es el mismo que la diosa Artemisa, y si sabemos que Ozinus es en sí el nombre de Odin de ese mundo, llamarla Artemisa sería raro. Por lo que en ese mundo Artemisa se llamará Ozinus para la conveniencia de la trama. No hay nada que puedas hacer. El mundo ha terminado. Incluso frente a eso, Shido negó con la cabeza. No. Oyerus me dijo que mi Imagine Breaker servirá como punto de referencia. Será la forma en que puedo volver a casa. Así es como puedo arreglar esto. Lucharé contigo. Ozinus. Comillas. ¿Asesino de ilusiones? Preguntó confundida Kaguya. El Imagine Breaker o asesino de ilusiones, Illusion Killer, es la misteriosa habilidad única que reside exclusivamente en la mano derecha de Shido. Itsuka. Permite cancelar cualquier habilidad sobrehumana, ya sea paranormal o mágica, con la mano derecha. Incluso podría afectar a seres sobrenaturales como ángeles. Sin embargo, también anula las bendiciones de Dios y la buena suerte del usuario con solo estar en contacto con el aire. Todo se había sorprendido con la habilidad que contaba Shido. Espera, anula la buena suerte. ¿Ese significa que Darling tiene mala suerte? Decía Miku sorprendida. Exacto. Vaya, el chico parece tener su vida cada vez más difícil, dijo Nia. Con todos los espíritus estando de acuerdo. ¿Niega habilidades sobrenaturales? ¿Eso significa que Nushi-sama podría borrar nuestros poderes? Comillas. Sí y no. Técnicamente podría negar su vestido astral si los toca con su mano derecha, o podría anular sus poderes pero no borrarlos. Al mismo tiempo podría evitar que se inviertan si llegara a pasar. Hubo un silencio mientras simulaban lo dicho por Ente. Eso significa que podría ser capaz de vencer a alguien a nivel de un dios, dijo Reine sorpresivamente para todos. Ente entendía lo que en verdad le preocupaba a Reine. Es posible. Reine se sentía un poco incómoda al saber eso. Supongo que esto es de esperar. Tú eres el obstáculo final. Si bien podría matarte fácilmente con mi poder, será muy problemático si el Imagine Breaker logra escabullirse. Entonces eso solo se va. Todos estaban confundidos con ello. Pero prefieren ver qué pasará. Al saber poco de esa habilidad, Ozinus forma una sonrisa fría mientras levanta su lanza en el aire haciendo que brille intensamente. ¿Qué vas a? Es bastante simple. Voy a romper tu mente tomando todo lo que pensabas que tenías. Y luego, puedes ver lo inútil que es tu existencia. Comillas. Y con eso, el mundo brilló con luz. Y así, las pruebas han comenzado. Por alguna razón Artemisia se sintió mal por lo que va a hacer su contraparte. Mundo Alfa. Por segunda vez en estas circunstancias inesperadas.
Sido se despierta. Comillas, signo de apertura de interrogación, signo de cierre de exclamación. Comillas, punto. Estaba acostado en una cama barata en una habitación desgastada. Esta habitación no tenía techo, por lo que el cielo nocturno era claramente visible para el niño. ¿Qué pasaba con ese mundo de negros? ¿Fue solo un sueño? Paréntesis que cierra punto. El niño tuvo estos pensamientos mientras se sentaba y observaba más de su entorno. Para ser honesto, la habitación en la que estaba parecía una mierda. Paredes con múltiples agujeros, grietas en el piso y escombros por todas partes. Sin embargo, aquí estaba durmiendo en una cama. ¿Alguien me trajo aquí? Kotori, es Misaka. Birdway. Index u origami, es Lesar. ¿Me trajeron aquí? Paréntesis que cierra punto. Yue. Para que sepan. Deje los nombres verdaderos al lado del reemplazo para que ustedes yuetistas no se pierdan a qué personajes reemplazan los personajes de Date a Life. Y también quiero dejar algunos personajes intactos cuando vean distintos universos. Por el simple hecho que sería divertido ver cómo hay otras chicas en otras dimensiones enamoradas de nuestro protagonista. Por lo que no siempre habrá una observación con las de Date a Life. A veces incluso mostraré por ejemplo el universo de No Game No Life y solo dejaré a Sido como Sora y Shiro como Yoshino. Y los demás todos iguales. Creo que haría las cosas más interesantes. Las que fueron llamadas tenían dudas y querían saber de ellas. Origami hizo la pregunta que todos querían hacer. Así que Ente, ¿nos podrías dar un resumen de quiénes somos ahí y cuál es nuestra relación con Sido? Y también quién es esa chica Birdway e Index. Comillas punto. Esperaba que preguntaran. Ok, les daré un resumen. Kotori. Es la tercera esper más poderosa de nivel 5 en la ciudad academia y es apodada la Railgun debido a su movimiento característico. Dato extra. Sido llama a Kotori Biri Biri. Por su habilidad y Kotori está enamorada de Sido. Kotori no pudo evitar sonrojarse por lo último. ¿Cuál es mi habilidad esper? Comillas punto. Es una de las que ya habíamos mencionado. Tu habilidad esper es Electromaster. La siguiente es Index. Index Librorum Prohibitorum. Literalmente índice de libros prohibidos. Conocida como Index. Ella pertenece al lado mágico. Ella es miembro de Necessarius y tiene memoria perfecta. Posee dentro de su mente 103.000 textos mágicos conocidos como grimorios. Su apodo es Biblioteca Mágica Ambulante y también está enamorada de Sido. Todos los espíritus abrieron los ojos por conocer a una chica que no conocieran estando enamorada de Sido. ¿Ella existe en nuestro mundo? Mukuro pregunta con un poco de enojo. No porque haya estado de acuerdo de aceptar que Sido esté con todas las espíritus como familia. Signifique que esté bien con alguien que no lo es. Ente sonríe burlonamente. ¿Quién sabe? Todas entendieron que no les iba a decir si existía o no. Yue. No sé si hacer que existan en Date a Life algunas de las que estarán enamoradas de otros universos. Y hacer o que sean espíritus del futuro. O sean amigas de Sido que las espíritus no conocían. O dejarlas como que no existen. Eso se los dejaré a su decisión. Siguiente Birdway. Una altiva y poderosa jefe del cabal mágico más grande de Londres. Lavinia Birdway es el catalizador para la participación de varias personas del lado de la ciencia en el lado mágico. Así como ella puede luchar contra Gremlin. Su participación con varias circunstancias desafortunadas conduce al distanciamiento de su relación con Itsuka Sido y falta de confianza de este. A pesar de ser salvado por ella. Enamorada de Sido y ve a Sido como su hermano mayor. Eso no les gustó a Mana ni a Kotori. Ni un poco. Nunca tendrá a Nii-sama o Nii-chan. Los espíritus sudan ante lo que reclaman. Estoy interesado en el tipo de magia que usan en ese mundo. Pero estoy interesado aún más que es el grupo Gremlin. Westcott quería saber sobre ese grupo. Por alguna razón le parecía muy interesante. Gremlin es una organización mágica formada después de los eventos de la Tercera Guerra Mundial. Y está dirigida por One-Eye Docinus de Magic God. La organización es inusualmente pragmática. A pesar de tener sus orígenes en el lado de la magia.
ya que utilizan específicamente tanto la ciencia como la magia para lograr sus objetivos. Con sus acciones en el lado mágico y la invasión de la ciencia. Son la principal organización antagónica de ese mundo. Westcott estaba muy interesado en ellos. Y por último Origami, miembro de New Light. Al principio es una enemiga de Sido. Pero después se convierte en una valiosa aliada ya que él continúa teniendo relaciones contra el lado mágico. Una seductora sensual. Pasa mucho de su tiempo con Sido tratando de encontrar maneras de seducirlo para que se una a la New Light y trabaje para el Reino Unido. También enamorada de Sido. Origami estaba satisfecha con su yo de ese universo. En cierto sentido tu yo de ese universo es muy similar a ti, Mana decía impresionada de que hasta cierto punto fueran muy similares. Ciertamente puedo ver que es a tú. Es un dolor de cabeza, Kotori ya le empezó a doler la cabeza con solo imaginarlo. Origami se encogió de hombros. Ella estaba satisfecha con su otra yo. Independientemente de que el chico intentara dar sentido a su situación. Nada parecía real. Principalmente debido a la abrumadora duda en su mente. Realmente fue transportado lejos de Sargasso. Lejos de Gremlin. Lejos de Ocinus. Lo que trajo a la pregunta una vez más. ¿Dónde estoy en ese momento? La estática resonó desde su izquierda. Dejándolo girar la cabeza. Era un televisor pequeño. No tenía idea de cómo se encendió. Pero la pantalla se iluminó de repente. Mostraba a una reportera que estaba de pie junto a lo que parecía un país devastado por la guerra. El fuego y los escombros eran claramente visibles cuando la cámara enfocó detrás de la mujer. Espera. Sé dónde está eso. Un desagradable sudor resbaló por su cuerpo al escuchar las siguientes palabras del reportero. El ejército de la coalición internacional continúa su invasión conjunta de la ciudad capital de Japón. Tokio. Para eliminar a Itsuka Sido. Que se esconde en la ciudad. Tenemos noticias de que el 70% de las 23 salas especiales en el corazón de la ciudad ya se han reducido a escombros. Pero existe la preocupación de que la destrucción a gran escala deje dudas sobre si Itsuka Sido está realmente muerto. Silencio en la sala. Comillas. Todos estaban estupefactos. ¿Por qué quieren matar a Itsuka Sido? A pesar de que Ellen es enemiga suyo. Le parece raro que quieran matar al chico. Con todo el tiempo que ha peleado con él y ha intentado matarlo como dañar a los espíritus. Nunca ha visto que Sido la vea con odio o con ganas de matarla. Por lo que no puede ver al chico como algo que debe ser destruido como si fuera algún tipo de virus mortal. Todos tenían la misma duda. Incluso Westcott, que no le importa si el chico muere o no. Le es claro que es muy extraño que quieren asesinarlo. Por lo que debe haber intervenido Artemisia, pensó con obviedad. ¿Qué? Paréntesis que cierra punto. El chico no tenía idea de lo que eso significaba. Birdway le había dicho que la Iglesia Angélica, la Iglesia Católica Romana, los Estados Unidos de América, Francia y otras potencias mundiales habían unido sus fuerzas para combatir a las fuerzas de Ocinus y Gremlin. Pero aún así, ¿cómo explica eso este informe de noticias? Paréntesis que cierra punto. Interrumpiendo los pensamientos de Sido había un fuerte olor a quemado que le hacía ver fuego y humo en la distancia cercana. Esto, y la habitación rota en la que se encontraba, cimentaron por completo esta situación irreal. La transmisión en la televisión luego se cortó a diferentes imágenes. Estaba mostrando a un hombre que había conocido antes. El presidente de los Estados Unidos. Roberto Katze. Iré directamente al grano. El hecho de que Japón haya estado escondiendo la amenaza pública que es Itsuka Sido es un insulto para todas las personas en esta nación que desean paz y estabilidad. Este hombre dijo esto en un tono diferente a su carácter habitual. Sorprendiendo mucho ha sido. Kuke, comillas. Estamos imponiendo dificultades a la gente de Japón. Especialmente a aquellos que viven en el centro de la ciudad. Es un hecho innegable. Pero no podemos poner fin a este ataque hasta que tengamos pruebas definitivas e innegables de la muerte de Itsuka Sido. Incluso aquellos de ustedes que insisten en el pacifismo debe entender en el fondo. Y por la paz de la verdad debemos matar a ese demonio ahora. Muchos se sorprendieron de que
Por cualquier circunstancia. Todo el mundo estaba trabajando para matar al niño que todos conocen. Pero además ver tanto resentimiento y odio en una declaración los dejó desconcertados. Claramente veían que odiaban a Sido. El presidente de los continuó instigando a la multitud. Aunque lo hizo con una voz inquietantemente tranquila. Diferente de lo que sería un debate habitual de lista y muerte. Aunque las opiniones pueden estar divididas. Los historiadores seguramente recordarán este momento y aplaudirán nuestra decisión. Si a Itsuka Sido se le permite escapar al ancho mundo. ¿Quién sabe cuántos cadáveres dejará a su paso? De acuerdo con la bondad de toda la humanidad nos aseguraremos de poner fin a su vida. Comillas. Nadie podía entender qué había hecho Sido para que todo el mundo lo esté cazando. Simplemente no podían verlo como alguien a quien debe ser asesinado. Sido se sintió perdido mientras observaba a la multitud responder con entusiasmo al discurso del presidente. Trato de ver una imagen más grande. Un plan. Algún tipo de fanfarronada que le diera una idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, sus conjeturas pronto fueron cortadas. Hola. Los hombros de Sido saltaron mientras seguía el sonido de la voz de una chica apoyada contra una pared. Estaba vestida con una capa larga y un sombrero de bruja puntiagudo. Con un parche en el ojo. Y pelo largo y dorado. Así que ella es la responsable, murmura Kurumi pudiendo entender que Artemisia tuvo algo que ver. Si era capaz de literalmente destruir el universo. Hacer que Sido sea odiado no debería ser imposible. Todos los espíritus estaban enojándose con Artemisia. Especialmente Origami que ya la conocía. No sabían cómo lo hizo. Pero entendían que es su culpa. No es difícil de entender ello. Estos símbolos insinuaban a una posible persona. Sido. De hecho, duda incluso en llamarla así. Wow. Este mundo se ha calentado muy bien. Artemisia se sentía perturbada por ver lo tan indiferente que se veía ante la situación. Espera. ¿Este mundo? Comillas. Ella dijo esto mientras sostenía un control remoto y procedió a hojear los canales. Como si estuviera aburrida. Primero fue la Iglesia Católica Romana diciendo que debían corregir el pecado de Itsuka Sido. Luego, la reina de Inglaterra compara la eliminación de Itsuka Sido con la antigua uno de un dragón. Tohka, Itsuwa en ese mundo. No sabía por qué pero se sentía incómoda al mencionar esto. Por alguna razón tenía miedo de descubrir si tenía una contraparte y quería matar a Sido. Realmente parecen quererte muerto. ¿Sabes? Me sorprende que no hayan recurrido al uso de armas nucleares para eliminarte. Dejando a un lado la ridiculez de su declaración. Interviene Sido. ¿Qué? ¿Hiciste? Nunca habrían dejado de atacarte. ¿Qué les hiciste? Reine estaba atenta a que había hecho esta versión de Artemisia. Quería ver de qué es capaz. Y ver si Sido tenía una oportunidad contra ella. Oh, vamos. ¿No lo entiendes incluso ahora? Esta no es una pesadilla de la que te despertarás. Esta no es una ilusión sin sentido que puedas romper con tu mano. Esta es la realidad que yo, un dios, hecho para ti. Puedes negarte a creerlo y engañarte a ti mismo. Pero de cualquier manera, Ocinus se encogió de hombros mientras estaba de pie contra la pared. Morirás a este ritmo. Y con un destello de luz. Se fue, sin tiempo para procesar lo que acaba de escuchar. Los gritos resonaron. Oye, hay un televisor tocando allí. ¿Crees que podrá ser él? Comillas. Y luego, sin demora, se escuchó el sonido de cristales rotos. Ni siquiera dudaron. Paréntesis que cierra. Sido comenzó a ponerse nervioso al pensar en el tipo de personas que rompieron la ventana de alguien. Solo porque escucharon la televisión. Sabía que no podía quedarse allí. Así que pensó en su plan de escape. Se acercó a la puerta de la habitación. El plan de cerrarla para darle más tiempo. Se acercó. Pero un olor familiar lo detuvo en seco. Ardiente. ¿Qué diablos les pasa a estas personas? Están tratando de apagarme. Paréntesis que cierra. Muchos hicieron una mueca. Claramente estaban demostrando que están haciendo todo lo posible para matarlo. Yoshino estaba temblando.
No me gusta esto, mientras se bajaba un poco la capucha para tratar de no ver lo que le pasa a Sido. Pero al mismo tiempo no lo hace porque quiere ver si Sido estará bien. Yoshino ni siquiera se movía. Eso demostraba lo inestable que está Yoshino en estos momentos. Y no era solo Yoshino. Todos menos Kurumi, que hacía una mueca por tener que ver a Sido sufrir, y Ellen y Westcott, que no les importaba el sufrimiento de Sido. De hecho, el último lo está disfrutando. Sido no tuvo tiempo de preocuparse por las precauciones de seguridad, por lo que tomó la ruta de escape más corta posible. Saltó por el gran agujero causado por los escombros. Acabó aterrizando sobre alguien. Como estaba muy oscuro, no podía ver muy bien. Pero por el grito y el sonido del impacto, se podía suponer, por mucho que le doliera al chico, no podía detenerse para asegurarse de que estuviera bien. Así que siguió corriendo, a través del entorno de escombros que gritaba, peligroso. Saltó sobre una amplia valla de metal y aterrizó con seguridad en el otro lado. Entonces resonó un sonido explosivo seco. Fue un disparo. Paréntesis que cierra punto. Comillas, signo de cierre de exclamación. Comillas, suponiendo que eso fuera lo que él pensaba que era. Trajo un pensamiento aún más aterrador en su mente. Teniendo en cuenta que a los ciudadanos japoneses normales no se les permitía portar armas de fuego. ¿Estás diciendo que estos psicópatas que ni siquiera dudarían en destrozar la propiedad de alguien y quemar una casa son policías? Comillas. Punto. Incluso los oficiales están intentando de matar a Darling. Va a estar bien. Miku hizo una mueca. Se sentía mucho peor, ya que se podía asociar a este caso que está pasando Sido. Le recuerda esa vez que hizo que todos se pusieran en contra de él. Se sentía terrible. Eran muy similares. Su grito resultó en más disparos, lo que lo obligó a recorrer las calles derruidas, zigzagueando en todos los sentidos, tratando de perder a sus perseguidores. Así que superaste la primera prueba. Después ser cruzar una esquina saliendo de un callejón. Se encontró a Ocinus una vez más. Estaba parada en una farola. ¿Qué hiciste? Comillas. Punto. La chica sonrió. No hice absolutamente nada. Esencialmente lo que cambió fue su punto de vista de todos. Su punto de vista, Kotori murmuró mientras pensaba cómo eso resultó en que quisieran matar a Sido. Luego desapareció dejando a Sido en una condición silenciosa. Un helicóptero que pasaba por encima tenía una radio sonando en el aire. Informó a Sido que este lugar era Shibuya y que Japón estaba preparado para que se agotaran todos sus recursos en muy poco tiempo. Todos se preguntaban qué pasó en ese mundo, y cómo diablos Sido se vio afectado. Sido estaba harto de todo. Esta situación, lo que estaba pasando, no parecía real. Luego, múltiples siluetas de luz destellaron en el aire. Oh, aquí vamos. Los bombardeos de Shibuya han comenzado. Contemos hasta que todos los villanos estén muertos. 10, 9, 8. Comillas. Espera. Bombardeos. Mana gritó sorprendida por las múltiples luces en el cielo. Un comentario gozoso vino con la llegada de esta horrible vista. Entonces, el ataque aterrizó. Un gran rugido, luego un poderoso impacto resonó. Entonces todo se quemó. Poco después del destello de luz, una pared se extendió para representar visualmente la onda de choque. Los misiles de crucero habían apuntado a la estación de metro a más de 100 metros de distancia. Pero su cuerpo seguía lanzado por los aires. No supo qué golpeó, pero un dolor sordo explotó en la parte posterior de su cabeza. GH. Buah. Tos. Comillas. Punto. Sido. Comillas. Punto. Todos menos Ellen y Westcott gritaron preocupadas y sí. Artemisia también gritó. Se había golpeado la cabeza. Pero una poderosa necesidad de vomitar surgió de su estómago. Sin embargo, no tuvo tiempo de revisar tranquilamente sus heridas. ¿Qué haces? Sido. Necesitas descansar. Kaguya grita preocupada. Preocupación. Kaguya tiene razón, necesita curar sus heridas. Lamentablemente Sido no tiene tiempo para ello. Kurumi sabía que incluso si Sido pudiera curar sus heridas no tenía descanso ni tiempo para hacerlo.
KSSSSHHHH. Comillas. Punto. El altavoz de la tienda parecía haberse dañado en la explosión porque solo producía estática. Pero Sido recordó lo que había dicho la voz. Los bombardeos tenían como objetivo a los estudiantes que habían huido de Ciudad Academia. En ese caso. No puede ser, murmuró el chico. Rostros familiares llenaron su dolorida cabeza. Casi todos hicieron una mueca. Cada vez el chico lo tiene peor. Nia no podía dejar de ver que en esta visualización Sido sufrirá muchísimo. Esto no es una broma. Maldita sea. Comillas. Punto. Hizo caso omiso de su cabeza mareada y corrió hacia la estación. Mientras se acercaba al edificio, un intenso calor llenó el aire. Luego, vio cómo la estación perdía su forma original y colapsaba. INO. ¿Qué pasaría si una gran cantidad de personas estuvieran atrapadas allí? Paréntesis que cierra. Punto. Todos se sorprendieron por la capacidad del chico de preocuparse por todos menos él mismo. A pesar de que tenían suficientes experiencias para demostrar que Itsuka Sido era así. Todas las espíritus no pudieron evitar pensar en los momentos cuando Sido las salvó. La aceptó cuando todo el mundo la rechazaba. La protegió incluso si tuvo que congelarse vivo para ir a salvarla. La cuidó. La acompañó y siempre estuvo con ella por todos estos años. Las salvó a ambas. Cuando ya estaban resignadas a que solo una sobreviviría. Le devolvió la esperanza y le demostró que su música todavía quería ser escuchada por sus fans. La aceptó tal como era. Y la salvó de sus inseguridades. La salvó de su desesperación al enterarse de la verdad. Hasta incluso dio su vida para salvar a sus padres. Y la aceptó después de todo lo que hizo. La salvó. Le demostró que no tenía que temer y que haga lo que haga él nunca la odiaría ni la abandonaría. Devolviéndole la esperanza en las personas. La salvó de su soledad. Y le dio lo que tanto ha querido. Una familia. En un mundo desconocido. En un lugar sin conocer a nadie. En un lugar donde estaba sola. Sin nadie. Llegó a ayudarla sin ninguna razón. Le alegró la vida. La hizo feliz. La enamoró. Se convirtió en su mundo. Después de tantos años de ser hermanos. Convivir. Jugar. Cuidarse se volvieron a encontrar y la aceptó incluso si no la recordaba. La quiso como su hermana nuevamente. La protegió. La acompañó. La apoyó. Siempre estuvo con ella hasta que se separaron. Le dio sentido a su vida. Todas ellas recordaron por qué amaban a Sido Itsuka. Con estos pensamientos de desesperación. Trato de sofocarlos con su propio conocimiento. No, está bien. La estación de Shibuya fue construida como un gran agujero vertical que se extendía profundamente bajo tierra. Así que, naturalmente, cualquier daño en la superficie no afectaría directamente. No estaría tan seguro de eso. Ocinus apareció a su lado mientras estaba sentado en una especie de bicicleta. Puede que las cosas no salgan exactamente como crees que irán. Con la adrenalina pura de la situación. Sido intentó golpear a la diosa mágica. Pero su puño golpeó el aire. Tonto de su parte. Pero es comprensible que lo hiciera. Mejor hacer algo que no hacer nada. Incluso si lo que se hace es inútil. Westcott habló por primera vez con una pequeña cantidad de simpatía por el chico. Yue. Ese día el corazón de Westcott se hizo 3 veces más grande. Pero habría hecho algo mucho más útil y menos penoso. Que la demostración de Itsuka. Yue. Y volvió a encogerse aún más pequeño que en el inicio. Eso lo dice la persona que nunca pelea y le deja sus peleas a los demás. El salón quedó en silencio luego de lo que dijo sorprendentemente Natsumi. PFTT. Ja 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 ja. Kaguya se agarró su estómago de la risa por la respuesta de Natsumi. Las risas siguieron luego con todos los espíritus. Reine no era la excepción, también reía en silencio. Westcott y Ellen se estaban enojando muchísimo. Iban a responder hasta que escucharon al lado suyo. PFTT. A Artemisia riéndose de lo dicho. A Westcott le temblaba el ojo por tal burla de su subordinada y Ellen la miraba con desprecio. Yue. Go Artemisa go. El chico siguió hacia la entrada de la estación. El área principal se derrumbó en escombros.
por lo que cualquier forma de entrar era. De repente escucho rocas desmoronarse. Y fue entonces cuando lo vio. No era una entrada, sino una niña. Estaba tirada sobre los escombros. Llama. Bu. Ki, Fukiyose. ¿Ai-chan? Tohka preguntó asustada por su amiga. Origami también se sorprendió, no esperaba encontrar a una del trío Ai. Mai y Mi. Su voz estaba temblando. Finalmente vio una cara familiar. Quería rescatar a esta compañera de clase lo antes posible. Pero también deseaba desesperadamente que ella no estuviera aquí. Yamabuki, gritó a todo pulmón. Estaba colapsado al pie de un montón de escombros. Ella yacía sobre el suelo que atravesaba los zapatos de Sido como si fuera una roca calentada en las llamas del infierno. Corrió y la levantó frenéticamente. Su cabello anaranjado cubría su rostro, por lo que no podía ver cuánto daño se había hecho. Sin embargo, ella todavía respiraba superficialmente. Se podría hacer algo. Maldita sea. ¿Estás bien? Haré algo al respecto. Te salvaré. Comillas. Punto. Todas sonrieron ante eso. Incluso en ese infierno y con todos los problemas que estaba enfrentando Sido. Aún se tomaría el tiempo de salvar a una persona. Se sentía como si estuviera levantando un montón de goma gruesa y pesada. Un aficionado como él no podía decir qué había pasado dentro de su cuerpo. Pero sabía que tenía que tratar sus quemaduras. Encontrar hielo en una ciudad sin poder sería difícil. Pero pensó que podría encontrar agua. Ah, sus labios agrietados se movieron muy lentamente. Él la detuvo con su mano. No intentes hablar. Necesitas tratamiento médico primero. Así que aléjate de aquí. El anuncio decía que los bombardeos tenían como objetivo a los estudiantes que habían evacuado Ciudad Academia. Si las clases, los años escolares o las escuelas enteras viajaban en grupos, otras personas que él conocía también podrían estar en Shibuya. Había tantas cosas que quería preguntarle. Pero su seguridad era lo primero. ¿Su seguridad? ¿Y la tuya, Shin? Pensó Reine con pesar. Con eso en mente, se puso de pie sin dejar de sostenerla. Miró a su alrededor. ¿Hay algún lugar donde pueda acostarla con seguridad? Entonces necesito agua y una toalla. Puede que no pueda encontrar hielo. Pero puede que quede algo de spray frío en una lata. No debería ser difícil encontrar una tienda de artículos deportivos en Shibuya. Los más observadores notaron que estaba pensando mucho en la condición de su compañera. Aunque algunas personas pensaron que está buscando enfocarse en su compañera como un método de escape de todo lo que está pasando y así relajarse un poco. En esta desesperada situación, Shin, decía Artemisia con pesar. Shin? ¿Por qué llame así a Itsuka Sido? ¿Y por qué me duele la cabeza por pensar en ello? Paréntesis que cierra punto. Yue. Yoyoyo está recuperando sus recuerdos. Interesante. Mientras pensaba, su compañera de clase se movió débilmente en sus brazos. No le hizo caso. Pero resultó ser un error. Escucho un pequeño ruido. Comillas. Punto. Fue el ruido de un fragmento de vidrio clavándose en su costado. Un fragmento de vidrio que estaba en las manos de la niña. ¿Qué? Comillas. Punto. Tohka y Origami no podían entender lo que pasó. Comillas. Punto. Por un instante, no entendió lo que había sucedido. Estaba tan confundido que ni siquiera sintió el dolor. Solo comenzó a sentirse real la segunda vez. Sin duda, se suponía que Yamabuki Ai estaba de su lado. Pero ella movió su mano temblorosa y torció la muñeca mientras sostenía el fragmento de vidrio. Sido. Comillas. Punto. Nii-san. Comillas. Punto. Oni-chan. Comillas. Punto. Shin. Comillas. Punto. ¿Por qué? ¿Por qué Ai-chan está haciendo eso? Comillas. Punto. Tohka gritó desesperada. No entendía por qué su amiga Ai intentaría lastimar a Sido. Todas que habían escuchado o visto a la niña estaban igual de conmocionados. Especialmente los que eran amigas de ella. GBH. Comillas. Punto. Un intenso dolor viajó a lo largo de su columna vertebral y atacó toda la parte superior de su cuerpo. La fuerza abandonó sus extremidades. No es bueno.
Ya no podía sostener a Yamabuki, por lo que ella cayó sobre las baldosas abrasadoras de la acera. No pudo reprimir las ganas de vomitar. Lo máximo que pudo hacer fue girar la cabeza hacia un lado. LTOS. TOS. IGBA. GBHH. Comillas. Punto. Lo que salió de su boca no fue vómito. Era un líquido rojo. Finalmente se dio cuenta de lo grave que era la situación cuando imaginó cómo esa sangre había viajado por su cuerpo para desbordarse de su boca. Tropezó hacia atrás y alcanzó el fragmento de vidrio que había sido teñido de rojo. Sentir el objeto duro en su costado lo hizo estremecerse. Pero logró sacarlo. Y tosió más sangre. Ya ni siquiera podía adivinar cuánto de su vida le había quitado esta acción. Muchos se estremecieron cuando vieron a Shido hacer eso. ¿Este es el infierno del cual debe sobrevivir? Escucho el sonido de su ropa arrastrada. Yamabuki estaba tratando de levantarse lentamente de donde había caído al suelo. ¿Cómo puede? Ella habló. Nunca antes había visto esta expresión en su rostro. Incluso se olvidó de sostener su herida mientras la miraba. ¿Cómo puedes hablar de salvarme? Comillas. Punto. Resentimiento. Esa palabra le dio a las palabras de su compañera la ferocidad que necesitaba para usar en su alma. Itsuka Shido. Si tú no hubieras hecho lo que hiciste, nadie habría tenido que morir. Comillas. Punto. Todos estaban impactados por el odio crudo de la chica que iba dirigida a Shido. Tohka ya ni podía hablar por lo choqueada que está al ver a su amiga así. Sus palabras se sintieron como un golpe físico, con el sonido del metal raspando. Su compañera de clase sacó una barra de refuerzo quemada de los escombros. Pero Itsuka Shido entendió. ¿Qué había hecho? ¿Qué había sucedido durante el enfrentamiento con Ozinus en el Sargasso? Todos estaban confundidos. ¿Qué fue lo que hizo Artemisia para que esto se desarrollara así? ¿Qué fue lo que hizo? Incluso cuando levantó el arma contundente ante sus ojos. Él no pudo moverse. Ese chico había luchado contra muchos magos y espera. Incluso había puesto fin a la Tercera Guerra Mundial. Pero un simple compañero de clase lo mataría fácilmente. Todos fruncieron el ceño. No podían negar que eso era absurdo e irónico. Westcott era el que más fruncía el ceño. Es como si se estuviera burlando de él. Pero justo antes de que sucediera, un televisor LCD enterrado entre los escombros cobró vida por alguna razón. Pronto se dispara una segunda y tercera oleada de misiles de crucero desde el mar. Mire este vídeo. Se cree que esas líneas de luz son misiles. Van a impactar. Ahora. Comillas. Punto. Tienes que estar bromeando. Chico. Comillas. Punto. Nia gritó preocupada. Un diluvio de luz y sonido se lo trago todo. Afortunadamente, si esa palabra se usará se aplicará en esta situación. Los misiles que contaban con 2 dígitos parecieron aterrizar al otro lado de la pila de escombros que había sido la estación del metro. La silueta de esa colina gigante era lo único visible mientras el color blanco llenaba el mundo. Pero eso no significaba que estuvieran a salvo. ¿Ellos? Comillas. Punto. Muchos lo notaron. ¿Eso significa que todavía se preocupa por su compañera después de lo que hizo? Fue el pensamiento de la mayoría. Un torbellino de tremendo calor barrió sobre ellos. Las hojas de los árboles rotos y caídos al costado del camino cambiaron de color cuando se quemaron audiblemente. Shido frenéticamente cerró los ojos y contuvo la respiración. Pero sintió que sus labios cerrados se pegaban en un grado extraño. Y lo que es más importante, el suelo sólido debajo de él de repente se derrumbó hacia abajo. Fue entonces cuando recordó que la estación de Shibuya tenía una gran área abierta que se extendía a gran profundidad bajo tierra. Se cayó. ¿Ese Shido va a estar bien? Comillas. Punto. Como algunos. Yoshino empezó a llorar por tener que ver sufrir tanto a la persona que más ama. Parecía caer para siempre. Incluso si una estructura de varios metros de profundidad se hubiera derrumbado por completo y se hubiera convertido en un solo agujero gigante. No caería por tanto tiempo. O tal vez la explosión lo había dejado inconsciente y esto era un sueño. En medio de su vago sentido de la realidad y el paso del tiempo, Shido escuchó hablar a una chica. ¿Entiendes ahora?
Era la diosa mágica Ocinus. La chica de cabello rubio y parche en el ojo le habló mientras caía boca abajo junto a él. Este es un mundo con un punto de vista diferente. ¿Qué? ¿Qué punto de vista cambiaste para hacer este mundo? Comillas punto. ¿Todavía no lo entiendes? Comillas punto. Ella se rió burlonamente. Su punto de vista con respecto a ti. Todos no entendían cómo eso hizo que Sido fuera algo que debía ser eliminado a toda costa. Les era muy difícil entender a la diosa. Itsuka Sido se despertó con un impacto sordo. La falta de electricidad significaba que estaba rodeado de una oscuridad casi completa. Pero parecía estar en la parte subterránea de la estación de metro. No había caído tan lejos. Podía ver la parte rota del techo por el que había caído y el paisaje urbano destruido era visible más allá. Eso permitió que entrara un poco de luz. Yamabuki Ai no estaba con él. Parecía que ella no había sido atrapada en el colapso. Sido, ¿wa? Cuando trató de moverse. Un intenso dolor se precipitó desde su costado hacia todo su cuerpo. Yamabuki le había apuñalado en el costado. No solo eso, sino que ella había retorcido la hoja para ensanchar la herida y dañar aún más sus entrañas. Había sido la acción de alguien con la intención de matar. Llevó una mano a la herida y descubrió que el charco de sangre roja en el suelo era más grande de lo que había pensado. Todos se estaban empezando a preocupar mucho por el estado de Sido. Se estaban empezando a sentirse impotentes en no poder ayudarlo. Dudaba que un aficionado envolviéndolo con vendajes ayudaría en este punto. Pero esperar algo que no recibiría. No ayudaría a su situación. Dudaba que alguien llamara una ambulancia para él y dudaba que viniera una ambulancia si alguien lo hacía. No podía confiar en la remota posibilidad de que pasara un médico. Ay, no tenía idea de cuántas fuerzas le quedaban. Pero reunió las que tenía e intentó ponerse de pie. Todavía se está moviendo. Kotori no podía creer que su hermano pudiera seguir moviéndose. Claro, Sido de su mundo había recibido heridas iguales o peores, pero tenía a Kamael para curarse al instante y evitar el dolor. Aquí claramente no tenía nada. Pero igual podía seguirse moviendo. Impresionante, sin querer dejó escapar Westcott. Impresionado de que Itsuka pudiera seguir moviéndose. Se quitó el abrigo. Lo hizo una bola y lo presionó contra su herida. El monitor LCD destinado a mostrar información del ferrocarril encendido. Antema. Confirmación de la destrucción de Ciudad Academia Ciudad Academia. La ciudad que produjo a Itsuka Sido. Ha tenido todas las líneas de suministro cortadas con múltiples minas terrestres nucleares colocadas alrededor de su territorio. La ciudad es conocida por su nivel inusualmente alto de autosuficiencia debido a sus fábricas de vegetales de varios pisos y otras tecnologías. Pero no puede sostenerse sin ningún tipo de suministro. Esta ha sido la noticia de WNP. No otra vez. La visión vacilante de Sido corre desesperadamente por el camino. Todavía había muchas cosas que no entendía. Pero al menos había llegado a comprender que la mayoría de las personas en el mundo lo odiaban y que cualquier persona u organización que estuviera remotamente conectada con él estaba siendo atacada indiscriminadamente. Lo único que no sabía era por qué. Y tardíamente se dio cuenta de que esta no era el momento de preocuparse por el porqué. Así es. ¿Qué pasaría si Itsuka Sido fuera tratado como un mal absoluto? ¿Qué pasaría si hasta la última persona con una mínima conexión con él estuviera siendo atacada? ¿Dónde están mis padres? Comillas punto. Kotori se estremeció, sabía muy bien que Sido no era su hermano Ai. Pero eso podía significar dos cosas: o sus padres eran los padres de Sido en esa dimensión o era alguien más. Tenía miedo de saber si sus padres eran los de Sido aquí. Mana tenía el mismo problema: ¿serían sus padres o serían los padres de Kotori? El monitor murió de nuevo. Pero la oscuridad no volvió. En lugar de la luz del monitor, una luz brillante apareció frente a él. Parecía ser una poderosa linterna. Alguien se acercaba. Fuera quien fuera, no podía bajar la guardia. La profunda herida en su costado lo demostraba. Itsuka-san. Él es. Tohka y Origami se sorprendieron, incluso Kurumi sabía quién era. Están sorprendidas.
Escucho la voz familiar de un compañero de clase. Esto le hizo una mueca. Cuando los policías violentos prendieron fuego a esa casa. Se sintió terriblemente intranquilo por estar solo. En ese momento. Nunca hubiera pensado que fuera posible sentir tanto miedo al encontrarse con un amigo. Dijo el nombre de este amigo. Hiroto Tonoumachi. Es Aogami Pierce. Nunca pensé que me encontraría contigo aquí. Estoy impresionado. Realmente lo estoy. No estoy seguro de cómo te las arreglaste para evitar que te rodearan en tu camino aquí. En este momento. Todos aplaudirían y animarían si te crucificaran. En la plaza pública, la malicia punzante en la voz del chico hizo que Shido sacudiera lentamente la cabeza. Si bien muchos no conocían a este chico, estaba claro que tener un amigo que te trata con una hostilidad tan abierta debe doler mucho. Y los que lo conocían se sorprendieron mucho de verlo odiando y despreciando tanto a Shido. Cuando son muy buenos amigos, no podía mantener una conversación adecuada con él. Para que quede claro, no les han lavado el cerebro. Ocinus estaba apoyando su espalda contra su espalda mientras decía esto. No he agregado nada nuevo. Como dije, simplemente cambie su punto de vista. Ya habías hecho lo necesario para que te trataran así. Es solo que nadie, incluido tú mismo, se había dado cuenta antes. ¿A qué se refiere? Comillas. Punto. Kurumi no entendía qué había hecho Shido para que un simple cambio de punto de vista haga que todos quieran matarlo. Rápidamente se dio la vuelta. Pero no había nadie allí. La diosa mágica Ocinus todavía estaba detrás de él. Siempre te metiste de cabeza en algún tipo de incidente. Usaste tus puños para derrotar a tu enemigo y, como resultado, protegiste a alguien y su pequeño mundo. Al acumular suficientes incidentes de este tipo, incluso lograste poner fin a la Tercera Guerra Mundial. Estabas tratado como una especie de héroe y solo se enfatizó ese aspecto positivo. Eso es lo que sucedió en el mundo que conoces. Los espíritus entendían esto. Claro, en vez de los puños era con los poderes espirituales y los ángeles que podía usar. Pero la esencia se mantenía. Ella susurró las palabras, en lugar de golpearlo con sus palabras. Las dejó deslizarse profundamente dentro de él. Pero, ¿y si su punto de vista cambia? Muestras tus colmillos hacia cualquier persona que no te gusta. Saltas y robas a todas las chicas que pones en tus ojos. Y agitas implacablemente tu puño hacia cualquiera que se resista. Eso es otro lado de la persona conocida como Itsuka Shido. Elegiste tus puños como medio para resolver problemas. Puede parecer lindo en comparación con una espada o un arma. Pero lograste influir en el resultado de la Tercera Guerra Mundial con ese método. Es extraño que la gente acepte en silencio una encarnación de la violencia como esa. El odio que la gente tiene hacia los dictadores nacionales no es suficiente para ti. Esa es la razón. Comillas. Punto. Sorprendentemente, Kurumi explotó. Shido está siendo perseguido por la mitad del maldito mundo porque las opiniones de mierda de la gente están sesgadas. Y todo por culpa de esa maldita Artemisia. Comillas. Punto. Incluso si ella no era a la que le gritaban, sino a su contraparte. No pudo evitar estremecerse por ello. Ella no sabía por qué, pero se sentía como un verdadero monstruo. Incluso si no hizo nada. Incluso si no sabía por qué le dolía tanto hacerle eso a Itsuka Shido. Se sentía de lo peor. Aunque muchos estuvieron de acuerdo con Kurumi, se dieron cuenta de otro lado que podrías ver cuando miras a Itsuka Shido. Si no conocían al Shido personalmente, ¿así es como lo verían? Se estremecieron al pensar eso. El olor y el calor de la chica apoyada contra su espalda se desvanecieron limpiamente. Su supuesto compañero de clase, Hiroto Tonoumachi, habló como si no hubiera visto nada de eso. Itsuka-san, sé que tienes tus propios problemas. Pero ¿por qué tuviste que hacerlo cerca de nosotros? Comillas. Punto. Sonaba disgustado. Mukuro estaba profundamente entristecida y le recordaba de cierta manera su accidente con Shido. Nushi-sama. La luz de su linterna giró cuando cambió su agarre. Ahora era un arma similar a un bastón que usaba el peso de la carcasa dura y gruesa y las baterías en el interior.
Si ibas a hacer eso, hazlo del otro lado del planeta. No. Hazlo del otro lado de la Luna o del otro lado de Marte. No entiendo por qué tuvimos que pasar por esto. Si te hubieras quedado quieto, no hubieras hecho nada. Nada de esto hubiera pasado. Comillas. Punto. Esas palabras lo resolvieron. Sido no había sido lo suficientemente ingenuo como para pensar que sus palabras llegarían a su compañero de clase. Pero ahora sacude la cabeza. Y lo hizo con clara intención. No puedo hacer eso. Hiroto Tonoumachi había sido golpeado indirectamente por la explosión de misiles de crucero. Una chica de su clase lo había apuñalado en el costado y su cuerpo estaba maltratado. Pero ganó la energía para un contraataque. Sido. Toka estaba profundamente preocupado por Sido. No podía imaginar lo difícil y angustiado que debe estar al tener que pelear con su mejor amigo. Una última resistencia. Ya sea que sobreviviera o no. Esa energía aumentaba cada vez que hablaba. Todo esto puede haber sucedido por mi culpa y es posible que a todos ustedes no les quede nada simplemente porque me conocían. En el fondo, deseaba no tener esta fuerza en un momento como este. Kurumi lo entendía. Sido-san abandonó verse como el chico bueno en esta pelea. No quiere serlo, Kurumi podía entender aquello. Pero aún así, siguió hablando. Pero nunca estaré de acuerdo en que permanecer en silencio y pasar por alto lo que sucedió fue lo correcto. Yo nunca, Sido. Un crujido llenó la oscuridad. En el momento en que Sido se dio cuenta de eso, la linterna de metal ya se había levantado en el aire. Y nunca tuve la intención de debatir el tema. Comillas. Punto. Comillas. Signo de apertura de interrogación. Signo de cierre de interrogación. Comillas sencillas. Punto. El cuerpo de Sido fue golpeado tanto por dentro como por fuera. Por lo que no podía esperar moverse lo suficientemente rápido para esquivar el ataque. Su único objetivo era preservar su mano derecha. En el instante en que levantó el brazo izquierdo para protegerse la cabeza, la linterna cayó sin piedad hacia él. Con un ruido de aplastamiento desagradable. Un dolor increíble explotó no en la piel sino en el centro de su brazo. El dolor se sentía como el taladro de un dentista amplificado muchas veces. Se estremecieron al escuchar ese impacto. Su hueso se había agrietado o roto. Trató de no pensar en el hecho de que el golpe había sido con toda la fuerza de su compañero de clase. Usó la mano derecha que le quedaba para agarrar el cuello de Hiroto Tonoumachi. Lo empujó hacia adelante antes de que llegara el segundo golpe. Al mismo tiempo, echó su propia cabeza hacia atrás y la balanceó hacia abajo como un martillo. Su dura frente se estrelló contra el puente de la nariz de su compañero de clase y sacudió directamente su cerebro. IGH. Va. Comillas. Punto. Lo siento. Hiroto Tonoumachi. Su brazo izquierdo colgaba inútilmente a su costado. Ignoró el dolor creciente que se elevaba dentro de él y habló. Hay algo que tengo que ver con mis propios ojos. Quiero saber qué les pasó a mis padres. Así que no me pueden sacar aquí. Comillas. Punto. Mierda, por cómo van las cosas no creo que sea buena idea ir a verlos, pensó Nia con amargura. Tonoumachi se mantuvo en silencio. Te prometo que haré algo al respecto. Si todo esto realmente sucedió por mi culpa. Te juro que haré algo al respecto. Así que sal de mi camino. Te lo ruego. Tos. Apártate del camino. Escuchó un traqueteo cuando Hiroto Tonoumachi dejó caer la linterna que había usado como arma contundente. Mientras rodaba por el suelo, proyectaba su círculo de luz por todo el lugar. Las expresiones de Sido y Hiroto Tonoumachi están ocultas por la oscuridad. Y luego Itsuka Sido escuchó a su compañero de clase susurrar algunas palabras con un tono increíblemente amargo. ¿Realmente todavía tienes esperanza? Comillas. Punto. Los dos chocaron. Para asegurarse de acabar con Sido, que no podía usar un brazo. Hiroto Tonoumachi trató de derribarlo en el suelo y subirse encima de él. Si Sido no podía usar sus piernas, se acabó. Pero Sido entendió su propia debilidad. Cogió del suelo un fragmento de hormigón del tamaño de una pelota de béisbol y lo pateó hasta la altura de la cintura. Se elevó exactamente a la misma altura que la cara de Hiroto Tonoumachi mientras realizaba su placaje. Afortunadamente,
El área estaba oscura. Una vez que escuchó un ruido sordo, Shido agarró el cabello de Hiroto Tonomachi. Hizo tropezar con sus pies y usó su brazo de trabajo para tirarlo de espaldas. Escuchó al chico toser y levantó su pie para apuntar un golpe hacia el plexo solar. Si pusiera su peso en el golpe, sería capaz de dejarlo inconsciente. Pero luego se detuvo. Dio un paso atrás de Hiroto Tonomachi. Se dio la vuelta y salió corriendo. Estaba rodeado de oscuridad. No sabía dónde encontrar una salida. Si quieres sentir tanta desesperación, hazlo. Las palabras de Hiroto Tonomachi lo apuñalaron por la espalda. No queda ningún lugar para ti en este mundo. Y yo perdimos todo. Así que no dejaré que la fuente de todo sea la única salvada. Comillas. Este era el peor sentimiento que Shido había experimentado jamás. Ja 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 ja. Debió ser una tortura que su mejor amigo le dijo. ¿Era eso? Decía Westcott riéndose de la desgracia de Shido, y lo habría seguido si no fuera por un... ¿Pan de quinaco volador? Cierra la maldita boca, imbécil, gritó Tojka. ¿Con ojos morados claros brillantes inyectados en sangre? Por decir mierda de Shido. Las espíritus se miraban preocupadas. Eso no era cómo se comportase Tojka. Reine entrecerró los ojos a el comportamiento de Tojka. Cuanto más avanzaba, más lejos parecía caer. GN. La herida de arma blanca en su costado era bastante mala. Su brazo izquierdo cuelga sin fuerzas a su lado. El dolor parecía apuñalar todo su cuerpo y se mezclaba con un escalofrío proveniente de su columna. Sintió como si se hubiera abierto un gran agujero en el recipiente que contenía su vida. Podía sentir que la fuerza que necesitaba para moverse se desvanecía. Ni siquiera podía adivinar cuánto tiempo más sería capaz de mantenerse en pie. «Idiota, detente», gritó frustrada Natsumi. «Por favor, Shido-san, no te sobreesfuerces más», Yoshino declaró súper angustiada. Odia cuando ve a Shido lastimarse, y aquí parecía que el Shido de ese mundo se preocupa mucho menos por él mismo que el de su mundo. Todavía, puso su mano en la pared y trató de sostener su cuerpo inerte mientras jadeaba para respirar. El sabor del hierro llenó su boca. Necesito ver si mis padres están bien. Si no, muchos no pudieron evitar sonreír por tal noble razón. Pero no evitaba que fuera imprudente como el infierno. Pero las que más les tocó ese comentario son Kotori y Mana. Tenían miedo de ver qué padres estarían, si los de Kotori o los suyos. Pero lo que más les preocupaba a ellas dos es si sus padres estarán del lado de Shido o no. ¡Qué valiente de tu parte! Una chica rubia con un parche en el ojo colgaba boca abajo del techo como un murciélago. Pero si quieres verlo por ti mismo. No te detendré. Shido se extrañó por lo dicho por Ocinus. También, Ocinus sonrió levemente mientras estaba boca abajo. Deberías ser más cauteloso con tu entorno. Oh no. Miku dijo esto. La pregunta en su mente le hizo reaccionar un instante demasiado lento. Sintió una cuchilla afilada clavarse en su carne blanda. Lo apuñalaron de nuevo. ¿Es que acaso no lo dejan descansar? Kaguya siseó fuertemente con descontento. Esta vez, se dio cuenta de que realmente había terminado. El ataque venid por la espalda. Extendió su mano derecha utilizable y encontró un mango mucho más grande y grueso de lo que esperaba. Si el mango era tan grande, tenía que ser un verdadero cuchillo de cocina, más grande que un cuchillo para frutas. Su determinación y voluntad se desmoronaron. Después de sentir que se inclinaba hacia un lado, se apoyó contra la pared y se deslizó hasta el suelo. Reunió toda la fuerza que le quedaba. Lentamente miró al atacante. Quería ver quién era el que tenía sangre cubriendo sus manos. Tama. ¿Sensei? Es como Sensei. Origami. Tojka. Yuzuru. Kaguya. Incluso Kurumi, de las pocas veces que fue a clases. No podía creer lo que veía. ¿Tama Sensei? Grita Tojka sin creer que la pequeña y amable Sensei haría eso. Debes estar bromeando. Por lo poco que la vi. Puede decir que fácilmente ama mucho a sus alumnos. Y es muy inofensiva. Verla intentando asesinar a Shido. Simplemente está mal, Kurumi dijo un poco incómoda al ver a tan amable Sensei hacer eso. Itsuka-kun, su maestra.
Ella no era del tipo de persona que hacía esto. Esto tenía que ser lo mismo que los policías. Si ella estaba haciendo algo como esto, la época y el mundo tenían que haber estado en camino a la destrucción. Lo siento. Itsuka-kun, un dolor ardiente explotó en su espalda. Parecía que sus pequeñas manos habían sacado el cuchillo. Naturalmente, ella no lo estaba haciendo para tratar su herida. Se acercaba el próximo golpe. Sabía que se acercaba. Pero no le quedaban fuerzas. Mientras se sentaba apoyado contra la pared. Finalmente se derrumbó por completo en el suelo. Pero vi todo tipo de cosas horribles que le sucedieron a la clase. Nada de eso. Nada de eso debería haber sucedido. Tengo que asumir la responsabilidad. Todas quienes la conocían hicieron una mueca de dolor. No podían ver a Tama-sensei haciendo esto. Simplemente se sentía mal. Origami, si era sincera, agradecía que Tama-sensei no estuviera aquí. Porque si lo estuviera, Tama-sensei se rompería al ver que hizo eso. Ya no podía mover la boca. Movió solo sus ojos mientras trataba de asimilar tanta información como pudiera. Y luego vio una luz brillante llenar el área subterránea oscura. La luz provenía de monitores LCD y televisores instalados en toda la estación. Es cierto que Sido es nuestro hijo. No se puede negar eso. Esa voz familiar trajo su conciencia hundida de vuelta a la superficie. La luz que se reflejaba en el cuchillo ensangrentado parecía mostrar el interior de un edificio. Se parecía a los juzgados que había visto en los dramas. Pero Sido no estaba seguro de si era un juzgado real. Puede haber sido uno del extranjero. Y dos personas a las que ya no podía alcanzar estaban en el centro de la pantalla. Estaban siendo acusados del crimen de dar a luz a Itsuka Sido. Y aquí estaba colapsado e incapaz de salvarlos. Ambos hechos le avergonzaron y se disculpó una y otra vez en su corazón. Lo siento. Mamá y papá. ¿Qué? HICHAA. Coma. Asterisco olfateo. Los gritos llenaron la habitación debido a las intensas emociones que estaban sintiendo. Las mejillas de las chicas estaban rojas y manchadas de lágrimas. La desesperación era verdaderamente abrumadora. Esto debe haber sido lo que Hiroto Tonoumachi había querido decir. Y este era el futuro del que Ozinus había hablado con tanto deleite. Tama-sensei se acercó lentamente al mientras estaba empapado en su sangre. Tenía el cuchillo mortal en la mano y estaba de espaldas a la caja rectangular del monitor LCD instalado cerca del techo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero la resolución en su forma de andar le dijo a Sido que no había esperanza de disuadirla. No, por favor. Sí. Kotori rompe a llorar a ver a su Oni-chan. Lo siento. No sabía qué había sucedido exactamente. No sabía qué efectos específicos había causado el cambio en el punto de vista de las personas aún así. Vislumbro lo que había sucedido. Y eso fue suficiente para derribarlo. Lo siento mucho. Las imágenes de sus padres parecían crear un halo detrás de la cabeza del asesino. Continuó disculpándose en dirección a ambos. Y luego escuchó más de su padre. Pero nos hemos dado cuenta de algo. Para destruir el mal absoluto que es Itsuka Sido, se necesita la ayuda de aquellos que mejor lo conocen. Puedes juzgarnos si quieres. Pero por favor hazlo después de que todo termine. Por favor. Danos una oportunidad de corregir el error que hemos cometido. El mundo se llenó de vítores. Aplausos, comentarios de elogio. Le recordó ha sido un engranaje gigante que comienza a moverse hacia un futuro brillante. La verdadera desesperación nunca se queda dentro de tus expectativas. ¿Verdad? Ya no podía mover nada más que sus ojos. Pero vio a Tama-sensei levantar lentamente el cuchillo grande. Había silencio en la sala. Pero poco a poco la energía de la habitación estaba empezando a aumentar. Yue. Oh. Tal parece que tengo que estar alerta para lo que viene. No tenía forma de defenderse. Al final. ¿Quién realmente te vio por lo que eres? Comillas. Shin, Reine gritó por primera vez sin preocuparse si la veían sospechosamente. No podía evitarlo, estaba viendo cómo Shin iba a ser asesinado. Susurró Ozinus felizmente.
Ella lo miraba fijamente mientras se agachaba junto a donde él yacía. Parecía una niña mirando un bicho extraño gateando. Esa perra de mierda. ¿Por qué se ve tan feliz? Gritó Tojka, con odio. Artemisia aún sabiendo que no es ella. Se estaba empezando a odiar a sí misma. No sabía por qué, pero incluso ella misma quería matarse por lo que su contraparte le está haciendo a Sido. Shin. Yo. Utilicé la lanza para regular mi poder como dios mágico. Creé este mundo con un punto de vista diferente. Por un lado eres un héroe. Por el otro eres una encarnación de la destrucción. Pero ¿qué importa eso? Si la gente te hubiera visto por lo que realmente eras. Al menos una persona podría haber venido a salvarte. La ironía de esa última frase se clavó en cada uno de sus corazones. Parecía que el tiempo se había detenido. O tal vez solo este lugar donde estaba Ocinus había cambiado. Puede haber sido como un sueño despierto o cuando la vida de uno pasó ante sus ojos. No importa cuántas personas te rodearán. Ninguno de ellos te miraba realmente. Después de ver tu nombre, tu capa exterior y una lista de tus acciones, decidieron por sí mismos qué tipo de persona debes ser. Es por eso que su impresión de ti fue tan fácilmente manipulada al cambiar su punto de vista. Todas estaban enojadas por la facilidad de que hizo ver a Sido como el ser más malo del mundo y quitándoles todos sus logros. Maldita sea, Tojka grita enojada. Ocinus continuó hablando mientras ignoraba a Tama Sensei levantando el cuchillo. Ahora, ¿todo esto es realmente necesario? Comillas. Sabía la respuesta. Pero volvió a preguntar solo para comprobar. ¿Realmente vale la pena arriesgar tu vida para protegerlo? Todos ustedes no son más que individuos diferentes. Sido se quedó en silencio. Mientras se derrumbaba en el suelo. Itsuka Sido movió los ojos ligeramente en respuesta. Los espíritus y Reine no podían culpar a Sido si se rendía con ellas. Después de lo que pasó hicieron sus contrapartes. Yue. Aunque no se hayan mostrado todas. Ellas asumen que también estaban ahí. Por eso digo todas. Por eso no se enojarían con Sido por rendirse. Lo aceptarían. Westcott se estaba riendo en silencio. Por fin vio cómo Sido cayó en desesperación. No podía evitar sentirse un gozo en ver al chico derrumbado. Artemisia se sentía vacía. Poco a poco se ha dado cuenta que por alguna razón Sido es muy importante para ella. Ella sabía que algo le había pasado a sus recuerdos, por lo que supuso que antes de que se los borraran lo conocía de alguna forma. Por eso se sentía horrible, no tenía perdón lo que ella hizo. Pero por alguna razón, recuperó la leve fuerza necesaria para formar palabras. Esta. Todos levantaron la mirada boquiabiertos mientras miraban la pantalla. Westcott ya no sonreía. Ocinus frunció el ceño confundida. A pesar de todo eso, ciertamente vale la pena protegerlos. Sin duda, realmente eres nuestro héroe. Sido. Todas las espíritus, incluyendo a Reine y Artemisia, dejaron escapar. Incluso Kurumi, que todavía no había sido sellada. No podía ver a Sido como si no fuera su héroe. Incluso si todavía no la salva. Ella sentía muy en el fondo que ya la había salvado, solo que lo estaba negando. No importa cuánta tragedia azotara a una vida feliz. Pero incluso ellos tenían la opción de revirtiendo cada una de esas decisiones. Así fue como Itsuka Sido había superado algunos incidentes diferentes el pasado. Había visto gente que volvía a la luz. Ahora era el turno de Sido de luchar. Él pudo haber sido la fuente de este mundo. Pero estaba preparado para aceptarlo todo. Compensarlo todo y seguir adelante. Todo volvería a la normalidad. Él se aseguraría de ello. Lo que dijo Sido les trajo una gran calidez a sus corazones e hicieron amarlo mucho más de lo que ya hacían. Ya veo. Ocinus sonrió un poco. Era una sonrisa oscura. 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 Parece que no eres diferente de la rana tonta que no nota el calor del agua en la que está siendo hervida. Había pensado que la inmutabilidad de tu mano derecha era mi mayor enemigo. Pero parece que ha presentado otro obstáculo. Pero es tan patético que sería una tontería enfrentarlo seriamente. En ese caso, haré un ligero cambio de planes y disfrutaré esto. ¿Qué vas a hacer? Comillas sencillas.
No recibió respuesta. La chica conocida como Dios Mágico dio un chasquido exagerado de sus dedos. En el momento siguiente, el tiempo volvió a la normalidad y Tama-sensei balanceó el cuchillo con fuerza hacia abajo. Y la vida del niño había terminado. Pum Yue. Efectos vergas lo sé. Mierda, tengo que prepararme. En ese momento una cantidad abismal de energía espiritual se hizo presente. Westcott no esperaba este suceso, pero no negaría que está feliz con ello. Ver por fin cómo se invierten los espíritus será un espectáculo digno de ver. Bueno, lo siento. No lo siento en verdad. Ente chasqueó los dedos y todas vuelven a su forma normal y quedan inconscientes. En la sala quedó impregnada en silencio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Mana dijo cambiando el tema. No es que estuviera indiferente a la muerte de Sido. Es que ella entendía que era otro Sido. Y si sus sentidos de hermana norteña, Yue. No sé tú. Pero yo siempre la vi con vibras de que le gusta el norte. Además, gracias a cierto espíritu. No tienen ya relación de sangre en sí. Así que, le decía que Sido no había terminado. Bueno, sería una buena idea tomarse un descanso antes de seguir, dijo Ente con calma. Así pueden recuperarse de su estado de shock. Y sería una buena idea bloquear sus poderes. O por lo menos su habilidad para la inversión. Continuará. Buenos yuetistas, ese sería mi primer cap. Si soy sincero, no sé si será de su agrado o no. Pero me quise intentarlo y si les gusta, genial. Seguiré esta historia si no es muy apoyada. Algún día veré si la sigo. Ah, por cierto, lo de Artemisia y sus recuerdos con Sido. Es una cosa total mía, no es canon. Aunque su pérdida de memoria sí es canon. Y use eso a mi favor. Además, casi en todas las historias que leo de Date Alive, siempre la ponen enamorada de Sido. Así que me dije, ¿por qué no? Además, siempre me gustó ella. También sé que puse que Mio se invirtió, pero para hacer más interesante su revelación. Voy a hacer que se olviden de ello. Y solo Mana lo recuerde. Ya que en sí Takamilla Mio es su madre. Creo que de cierta manera, Mana entiende y siente familiaridad con Mio. Aunque no es su madre biológica, sino su madre adoptiva. Bueno, eso es lo que dijo Mana en el canon. En sí hice la mitad de lo que tenía planeado. Ya que todavía me falta la mitad de la primera parte. Pero pensé que sería bueno terminar aquí. Para ver si les gusta o no. Y dependiendo de ello ver si sigo.